Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Ya creo que se puede compartir pantalla. Así es. Ahora. Bien, chicos, muy buenas noches. Soy la doctora Lizeth Chávez Escalante, coordinadora del curso de especialidades. El día de hoy vamos a comenzar dando el curso de otorrino. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Danitza, con quien van a ustedes a desarrollar los temas de otorrino. Vamos a comenzar con otitis externa. Ya, durante la clase, por favor, tengan los audios apagados, salvo que la doctora les haga una pregunta. Eh, y nada, cualquier duda al final de la clase pueden hacerle la pregunta respectiva a la doctora. Bien, doctora, la dejo como anfitriona. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Soy la doctora Danitza Lajara, médico otorrinolaringólogo del Hospital de Lima Este Vitarte. Como primer tema vamos a ver otitis externa y otitis media. Entonces, para poder hablar de lo que es la otitis externa, vamos a tener que saber la anatomía del conducto auditivo externo, que lo conocemos como el CAE. El conducto auditivo externo también se conoce como el meato acústico y es un
Conducto aéreo más o menos cilíndrico, aplanado, siendo en sentido anteroposterior, cuyo límite medial es la membrana timpánica y se va a abrir al aire libre por su parte lateral. Entonces, el CAE va a medir aproximadamente unos 3,5 centímetros, va a ser de forma regular y ovalada. Tenemos lo que es la porción externa cartilaginosa, que va a ver lo que es el tejido celular subcutáneo, va a estar la parte cartilaginosa, la piel, donde va a contener los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, apocrinas, que estas son las productoras de cerumen. Y también vamos a tener la parte ósea, que está cubierta por la piel adherida firmemente al hueso, como pueden ver en la imagen. Entonces, ¿cuál es la función del conducto auditivo externo? A grandes rasgos es la amplificación y localización espacial de la onda sonora. Tenemos también la protección del oído medio, y por eso está la membrana timpánica, y tenemos una función destacada en lo que es la estética cefálica. Hablando ya de los mecanismos de defensa del conducto auditivo externo, tenemos que tiene pH bajo, tiene ácidos grasos en las secreciones, lisosimas en la secreción. Tenemos también la conservación del mecanismo de autolimpieza por migración hacia afuera del epitelio. Si alguno de estos mecanismos falla, es ahí donde se produce la desiccación y la pérdida de elasticidad. Se van a atrofiar las glándulas, tanto como hemos dicho, las sebáceas, las ceruminosas, y eso va a dar una mayor propensión a las infecciones. Entonces, resumiendo, la infección se va a ver facilitada por una ruptura de la barrera lipídica cutánea y esto va a permitir la entrada de los gérmenes y también va a ayudar a esto las condiciones de humedad, calor, la oscuridad del conducto auditivo externo van a hacer que proliferen las bacterias. Como definición, entonces, de una otitis externa va a ser la inflamación de la piel del conducto del oído externo con una extensión eventual al resto de la piel, pabellón auricular y tejidos vecinos, como son el tejido celular subcutáneo, cartílago y el hueso. ¿Cuáles son los factores predisponentes para un cuadro de otitis externa? Tenemos la limpieza excesiva del cerumen, ya que la gente se manipula con lo que es hisopos, con llaves, con fósforos. Tenemos también el nadar en la piscina del mar con aguas contaminadas. Vamos a ver más otitis externas y más en en los niños en la época de verano, donde van más a las piscinas y el agua está más contaminada. Tenemos las enfermedades dermatológicas, como puede ser una psoriasis, alergia a la piel, eczema o una dermatitis seborreica y rascadura u otro tipo de traumatismo. Entonces, como se dijo, tiene que ser en claro que la humedad y el calor en el CAE van a permitir la proliferación de microorganismos. En lo que es etiología, la razón de esta es infecciosa. El 98% van a ser bacterianas y el patógeno más común va a ser la Pseudomonas aeruginosa, con una prevalencia de un 20 al 60%. Luego tenemos al Staphylococcus aureus, que tiene una prevalencia del 10 al 70% y frecuentemente ocurren las infecciones polimicrobianas. También tenemos el 2% que son las infecciones micóticas, siendo un 60 a 90% Aspergillus y un 10 a 65% Candida. Tenemos la inflamatoria no infecciosa, que en esta vamos a ver lo que son los cuadros de dermatitis seborreica, eczemas y reacciones alérgicas. Y otro porcentaje que van a ser mixtas, que puede dar un cuadro bacteriano y secundario va a dar una otomicosis. Entre los signos y síntomas que vamos a tener, el más común va a ser una otalgia. Hablando de una otitis externa, vamos a tener el trago positivo. Vamos a ser la sensación de oído tapado por el proceso inflamatorio. Una hipoacusia, esta hipoacusia va a ser conductiva, no neurosensorial. En ocasiones va a haber secreción, va a haber otorrea.
dolor a movilización de pabellón auricular, signos de inflamación y eritema con estenosis del conducto auditivo, que significa que el diámetro del conducto auditivo va a disminuir. Cuando evaluamos al paciente en otitis externa tenemos el signo del trago, que es patognomónico. Podemos ver también un pabellón auricular hiperémico con celulitis. Al hacer una otoscopia podemos ver edema, eritema de piel. Como se puede ver en las imágenes, estenosis de conducto auditivo, y puede haber otorrea como no puede haber otorrea. Entonces, ya entrando a lo que es la otitis externa en clasificación, vamos a tener otitis externa aguda, circunscrita, difusa, una otitis externa micótica, tenemos los cuadros víricos y tenemos la meningitis bulosa, el síndrome de Ramsay-Hunt y una pericondritis. Vamos a empezar por la otitis externa circunscrita. Esta también se denomina la del furúnculo del conducto auditivo externo. Es raro que se vaya a infectar varios folículos, mayormente vamos a encontrar un furúnculo nada más y va a aparecer mayormente en el conducto, en la parte cartilaginosa. Como se dijo que hay parte cartilaginosa y parte ósea, lo vamos a encontrar en la parte cartilaginosa. Lo más común está dado por Staphylococcus aureus, y como vamos a poder ver en la imagen, eh, cuando hagan una otoscopia van a encontrar una tumoración de aspecto inflamatorio en la cara inferior del conducto. Si por ahí lo manipulan, van a ver que fluctúa. Mm, Y el paciente que le va a referir otalgia, que se va a aumentar a la presión en la zona del forúnculo. ¿Sí? Tenemos la otitis externa difusa, que es la famosa otitis del nadador, la que vamos a ver más o menos en personas que se dedican a natación o en los cuadros de verano. ¿Sí? Es infección de la epidermis, dermis, del tejido celular subcutáneo del conducto auditivo. Vamos a ver una infección del conducto auditivo externo en toda su extensión. El más común va a ser la pseudomonas aeruginosa, lo tenemos en un 76%. Luego tenemos Staphylococcus aureus, y el paciente que le va a referir otalgia uni o bilateral. ¿Sí? Puede que presente secreción, puede que presente otorrea. Va a haber por la estenosis, como pueden ver en la imagen, del conducto auditivo, les puede referir hipoacusia, pero siempre tienen que tener en claro que en estos cuadros inflamatorios es una hipoacusia conductiva, a excepción de uno que se va a ver más adelante, que da una hipoacusia neurosensorial, y va a haber dolor al movimiento de la región preauricular y mandibular. Vamos a ver en la otoscopía, hay congestivo, estenótico, edema, puede haber otorrea, y la estenosis puede llegar a ocluirse casi por completo el conducto auditivo. Entonces, en tratamiento, en la otitis externa circunscrita, lo que vamos a hacer es tratamiento de inicio tópico, que puede ser con cremas antibióticas, la mupirocina, el ácido fucídico, y se va a aplicar durante una semana. Si es que no hay ninguna mejoría, recién podemos empezar a pensar en un tratamiento con antibiótico bioral y manejar el dolor con antiinflamatorios. En los que es otitis va muy bien de inicio amoxicilina con ácido clavulánico o ciprofloxacino, furoxima. Si es que es muy grande el furúnculo, puede haber un debridamiento en un consultorio, ¿no? Ahora, una otitis externa difusa, que es un poco más complicado, vamos a tener que combinar el tratamiento vía oral con tratamiento tópico. Mayormente acá manejamos lo que es en tópico, ciprofloxacino con hidrocortisona, 2 a 3 gotas cada 12 horas, y lo combinamos con un antibiótico bioral. Por ejemplo, si yo le estoy dando de tratamiento tópico
ciprofloxacino, lo puedo combinar con un tratamiento viral con amoxicilina con ácido clavulánico 7 días. En estos cuadros de otitis, aparte de lo que es el tratamiento médico, hay que recomendar al paciente, uno, no puede ir a la piscina, no puede ir a la playa, no puede ingresar líquido al oído. Lo ideal es de que utilice un tapón en el oído los días que esté en tratamiento mientras se está duchando. Nada de hisopos y nada de audífonos. Entramos a lo que es una otitis externa micótica, que está producido por hongos saprofitos oportunistas que se encuentran en el conducto auditivo externo. Entonces, la causa más frecuente son un tratamiento prolongado con gotas, exposición continua al agua, que hace que el conducto cambie su pH y más el calor y si es que no se proporcionan unas condiciones adecuadas, eso va a haber un problema fúngico. También se puede dar la otitis micótica por cuadros de otitis bacteriana que no han sido bien tratados o no han recibido tratamiento. Entonces, el paciente cuando va a consulta, ¿qué les va a referir? Prurito. O sea, lo característico de un cuadro de otitis externa micótica es prurito. El hongo tiende a tener bastante secreción, va a haber otorrea acuosa o también la sensación de oído tapado. ¿Por qué? Porque algunas veces la secreción se forma algodonosa. Va a haber, puede presentarle dolor moderado o como de repente el paciente en ningún momento les va a referir dolor, solo prurito. En lo que es su etiología, tenemos el Aspergillus niger, Fumigatus y Flavus. Entonces, en una otoscopía para evaluar, lo que vamos a ver es engrosamiento y enrojecimiento del conducto auditivo externo y nos vamos a fijar bien en la secreción. Por ejemplo, si vemos vemos secreción algodonosa con hifas con cabezuelas negras, vamos a pensar en un Aspergillus niger, que es lo más común que se va a ver. Tenemos una masa algodonosa de aspecto amarillento, pensamos en Aspergillus flavus, y si vemos una masa que parece de papel higiénico, en Fumigatus. Entonces, todo tratamiento de lo que es otomicosis va a durar de 10 a 15 días. La otomicosis es un poco más complicada de tratar por el tiempo y segundo porque siempre, a pesar de que está tratamiento, va a producir secreción. Entonces, de inicio, lo que debemos hacer es hacer un lavado de oídos o una aspiración del conducto auditivo, retirar la secreción y luego iniciar con un tratamiento tópico de gotas antifúngicas, por lo menos unos 15 días, mañana y noche. Asociar también al tratamiento vía oral un antibiótico, como se dijo, puede ser ciprofloxacino o amoxicilina con ácido clavulánico, porque probablemente en los cuadros, como se dijo, de otitis externa micótica son secundarios a procesos bacterianos. Ya cuando veamos de que no hay secreción para mantener el oído sano, podemos dar gotas de alcohol baricado. Eso nos va a permitir también que el conducto auditivo externo seque. Unos 10 a 15 días. Igual en estos casos no puede ingresar nada de líquido al oído. Entrando a los cuadros de otitis externas que son víricas, tenemos la meningitis bulosa, la otitis externa por herpes simple tipo 1 y la otitis externa por varicela zoster. Vamos a empezar con lo que es meningitis bulosa. Esta enfermedad está producida por virus que va a afectar la parte más profunda del conducto auditivo externo y sobre todo la membrana timpánica. Está asociado a rinovirus, parainfluenza, virus incitado respiratorio, adenovirus y el paciente que les va a referir otalgia y eso es un dolor de oído intenso porque va a afectar la capa de la epidermis de la membrana timpánica. Este dolor, este cuadro, va a remitir cuando esas
vesículas se rompen. Entonces, cuando evaluemos al paciente, vamos a ver una membrana timpánica con contenido serohemático. La membrana timpánica va a estar también abombada. Puede ocasionalmente haber tejido purulento. Eh, ¿Cuál va a ser el tratamiento? Corticoides, gotas antibióticas y corticoides durante 7 días. Como les dije, puede ser ciprofloxacino con ácido clavulánico en gotas y podemos iniciar también con un tratamiento bioral. Otra buena opción para los cuadros de oído puede ser claritromicina. O si desea pueden optar por amoxicilina ácido clavulánico o ciprofloxacino. En los cuadros de una otitis externa por herpes simple, lo que tenemos que tener en cuenta es que da a personas inmunocomprometidas, se va a asociar a diferentes estadios de repente SIDA o enfermedades hematológicas. La etiología es herpes ominis tipo 1. mm, Va a estar dado más que todo pacientes inmunodeprimidos. En la clínica, el paciente les va a referir prurito o talgia y vamos a notar que el paciente va a presentar costras que van a desaparecer en 7 a 10 días. Entonces, como pueden ver en las imágenes, tenemos un CAI y la concha, las típicas vesículas, que van a evolucionar a lo largo de los 7 a 10 días. El tratamiento van a ser manifestaciones con aciclovir en forma tópica. Tratamiento vía oral también puede ser con aciclovir, valaciclovir en caso de complicaciones o una enfermedad más severa. Luego tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt, que la etiología es el virus herpes zóster. ¿Por qué motivo va a ocurrir? Tenemos que ocurre por una afectación del ganglio geniculado del séptimo par craneal. El séptimo par craneal, que es el facial, va a afectar la área de inervación sensitiva de este par. Entonces, tenemos lo que va a dar la triada de Hunt, que es parálisis facial ipsilateral, otalgia, vesículas en canal auditivo en oreja, puede ser en paladar duro o en 2/3 de la lengua. En este caso del síndrome de Ramsay-Hunt, sí es bastante recomendable hacer una prueba de audición, ya que los pacientes algunas veces tienden a hacer lo que es una hipoacusia neurosensorial súbita o homolateral del daño del oído que está dañado. En su tratamiento, igual aciclovir, valaciclovir, corticoides, de inicio también nos va a ayudar bastante y también va a ayudar, si es que el caso del paciente presenta hipoacusia neurosensorial, corticoide nos va a ayudar un poco a tratar de recuperar lo que es la audición. Tratamientos como soluciones antisépticas también para las vesículas epidérmicas. Entonces, resumiendo lo que es otitis externa, tenemos, como se habló, la otitis externa circunscrita. Tenemos como antecedente manipulación del conducto auditivo, audífonos, en pacientes también que tienen diabetes también les puede dar. En clínica vamos a tener una otalgia paroxística, secreción que puede haber, y lo que vamos a ver al evaluar al paciente es el furúnculo en el conducto auditivo externo. En una otitis externa difusa, que sabemos que es la del paciente del nadador, también puede dar por manipulación del conducto auditivo, humedad excesiva, también por lo que está el tapón de cerumen. Y en la clínica lo característico es que va a haber otorrea acuosa, a diferencia de las otras. Y cuando evalúen, vamos a ver un conducto edematoso, estenótico, como se dijo, bastante congestivo y perémico. En algunas ocasiones no va a poder llegar a ver la membrana timpánica por la estenosis del conducto auditivo. Ahora, si lo vemos ahora el cuadro de otomicosis, pues es por calor, humedad o uso continuo de tratamiento tópico. Característica de la otomicosis, prurito. Puede haber dolor, como no puede haber dolor. Van a haber bastante secreción en el momento que evalúen el oído. Y la característico que es secreción como algodonoso. Muy bien, esto es lo que
el tema de otitis externa. Antes de pasar a otitis media, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Si no hay pregunta, vamos a seguir ahora con lo que es otitis media. Para definir lo que es la otitis media, es una inflamación inespecífica del oído medio y de las celdas mastoideas. Ujú. Entonces, la otitis media va a tener estadios en los que es un estadio agudo, se va a caracterizar por ser las primeras semanas de inicio de la enfermedad. Ya se va a volver crónico si estos cuadros se presentan después de 3 meses y tenemos un estadio subagudo que va a ser un intervalo entre ambos. Tenemos tipos de otitis media, como es la meningitis, es una inflamación de la membrana timpánica, solo combinada con una otitis externa. O sea, puede ser solo la membrana timpánica, como puede agarrar todo el conducto auditivo externo. El otitis media supurativa agudo, conocido como la otitis media aguda, es infección del oído medio, de inicio súbito, curso breve. Por la clínica lo vamos a identificar. Generalmente estos cuadros son infecciones bacterianas secundarios a un proceso de la nasofaringe, siempre ya que está conectado con la trompa, por la trompa. Tenemos la otitis media secretora, que también se conoce como una otitis media serosa, otitis catarral, otitis media mucoide, que es presencia de líquido o derrame detrás de la membrana timpánica. Estos cuadros de otitis media serosa los vamos a ver en pacientes que tienen dificultad respiratoria nasal mayormente o en niños que tienen adenoides grandes. En adultos más que todo son por desviaciones de tabique, por poliposis nasal, por una rinitis alérgica que no está siendo manejada. Hacen los procesos de otitis media serosa que se pueden también complicar cuando la secreción se contamina. Tenemos la otitis media supurativa crónica, como la otitis media crónica, secreción crónica del oído, y la característica es que van a haber una perforación de membrana timpánica que el paciente ya lo tiene de tiempo y, y van a ser cuadros de infecciones recurrentes. Entonces, ya definiendo, entrando para lo que es una otitis media aguda, la vamos a definir que es una enfermedad, uno de alta prevalencia a nivel mundial. Principalmente lo vamos a ver en los pacientes de edad pediátrica. Entonces, la otitis media va a ser un proceso séptico inflamatorio de recubrimiento del muco periósteo del oído medio y de mastoides, donde se va a acumular el líquido retrotimpánico. Habitualmente va a estar relacionado a procesos de infección de vía aérea superior, como pueden ser cuadros víricos o bacterianos. El 60-80% de los niños al menos tienen un episodio de otitis media aguda en el primer año, el 80-90% en los 2 a 3 años. Hay un pico entre los 4 y 5 por el ingreso al nido, a los colegios, y va a ser más frecuente en niños que en niñas. Vamos a ver, tenemos uno de los factores ambientales, como se dijo, la asistencia a la guardería, la lactancia materna ausente, los meses de invierno por procesos de resfrío, congestiones, exposición al humo del tabaco. Y tenemos los factores del huésped que pueden ser genéticos, inmunodeficiencias, anormalidades del sistema inmune, deficiencia de inmunoglobulinas, neoplasias, inmunosupresión, atopía, el reflujo gastroesofágico y y las malformaciones congénitas, como tenemos paladar hendido y síndrome de Down. Entrando a lo que es etiología, tenemos que el 25 a 50% son procesos virales. Como se dijo, la otitis media puede ser viral, bacteriana. Neumonía tiene el 35%, Haemophilus influenza el 30%, tenemos el Streptococcus pyogenes el 5%,
Y va a haber una característica que en los pacientes menores de los 6 meses mayormente son gérmenes gram negativos. Entonces, ya para entrar a hablar de la clínica, siempre va a haber una actividad característica en otitis media aguda que es otalgia, fiebre e irritabilidad cuando es niño. Entonces, en los 2 primeros días que empiece el cuadro, ustedes van a notar que el paciente va a presentar fiebre elevada, el niño va a presentar otalgia intensa, por el mismo proceso inflamatorio de la membrana timpánica que van a encontrar que está congestiva, va a haber pérdida de audición. Recuerden que en estos cuadros la pérdida de audición es una pérdida, es una hipoacusia conductiva. Y en los niños bastante pequeños lo que vamos a encontrar es meningismo. Ya cuando pasan los 3 primeros días de los tercer a la semana, es en este lapso que va a presentar lo que es otorrea, que va a hacer que salga secreción purulenta del oído medio hacia el exterior. Ahora, un síntoma que es menos frecuente en los pacientes es acúfenos, vértigos, algunos pacientes presentan inestabilidad, inflamación retroauricular y algo mucho más complicado que puede ser una parálisis facial. Entonces, cuando hagamos una otoscopía, vamos a ver una membrana timpánica hiperémica, abultada. Nosotros tenemos lo que es el síndrome de Valsalva, que el paciente se tapa la nariz, la boca y trata de hacer presión, tratando de, como entre comillas, destapar el oído y vamos a ver si la membrana timpánica hace movimiento o no. Entonces, va a ser un Valsalva que es con poca movilidad, la membrana timpánica, o podemos ser un Valsalva negativo donde no hay movilidad de la membrana timpánica. Entonces, para evaluar el oído, la primera fase lo que vamos a ver es en la otoscopía, en la evaluación, es una membrana timpánica, lo que es hipervascularizada. No se va a poder ver los límites del mango del martillo por el proceso inflamatorio. Posteriormente a este cuadro, disculpen, en este inicio, todavía el paciente va a presentar una hipoacusia conductiva, va a sentir que el oído lo siente tapado. Luego, lo que va a pasar es que va a presentar un abombamiento timpánico, donde también va a tomar lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Va a haber dolor. En estos momentos todavía el paciente va a seguir presentando lo que es una hipoacusia conductiva y luego de esto, ¿qué va a pasar? Se va a perforar la membrana timpánica y es ahí donde va a comenzar a secretar. Cuando ya hay una perforación timpánica, el dolor va a desaparecer, los cuadros de fiebre también van a desaparecer, se va a hacer un cuadro por la misma perforación de una hipoacusia conductiva más marcada que la anterior. Y viene la fase última, que es la coalescencia, donde ya va, la otorrea va a ceder. Como es, como es una perforación pequeña, si es una perforación 10-20%, va a haber un cierre espontáneo de la membrana timpánica. ¿Sí? Y luego ya vamos a hacer un examen de audición final, una audiometría, y en este cuadro ya va a estar una audiometría normal. La audición vuelve a los límites normales. Mm. Entonces, entrando ya a lo que es las complicaciones, que son extensión de la infección más allá del oído medio, estas se van a dividir en dos, en lo que son las intratemporales y las intracraneales. Dentro de lo que son las intratemporales, tenemos primero lo que es una mastoiditis. ¿Cómo vamos a detectar que es una mastoiditis? Por un desplazamiento lateral de la oreja o una edema, lo que es posterior del conducto, ¿sí?
Luego tenemos una petrocitis, que es dolor retroorbitário asociado a otorrea del mismo lado del daño. Luego tenemos el cuadro de laberintitis por vértigo, nistagmus. Estos cuadros de laberintitis mayormente los presentan en una otitis media serosa, donde tenemos plenitud aural, tinnitus, y puede estar relacionado también a lo que es el cuadro de vértigo. Recuerden que la otitis media serosa la relacionamos mayormente a obstrucción nasal con secundario oído. Un cuadro ya un poco más complicado tenemos lo que es la parálisis facial. En lo que son los, las complicaciones intracraneales, tenemos que vamos a encontrar signos neurológicos, convulsiones, focalización, fiebre asociada a una otorrea crónica. Tenemos los cuadros de meningitis, que el paciente va a presentar meningismo. Y un poco más complicado, vamos a notar cambios conductuales. Entonces, entrando ya a un tratamiento antibiótico de la otitis media aguda, tenemos de inicio, el tratamiento va a ser en niños, porque les damos en dosis más altas amoxicilina pura de 80 a 90 por kilo de peso de 5 a 7 días. Si es que no hubiera una buena respuesta, podemos rotar a lo que es amoxicilina con ácido clavulánico, y también si no, podemos rotar a claritromicina, que tenemos esa es otra opción que podemos dar para los problemas de oído. Ya si es un cuadro más complicado, no hay buena respuesta, ya podemos rotar a levofloxacino, que también va muy bien en lo que es los cuadros de otitis media aguda. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre otitis externa, otitis media? Doctora, en la otitis difusa, también creo que era un diferencial del tapón de cerumen en caso de oído externo. Lo que puede pasar es que secundario a la manipulación de la persona por la incomodidad del tapón de cerumen, puede ocasionar una otitis difusa, pero recuerda que el cerumen es estéril, es lo que uno produce, entonces por la presencia de cerumen puro no da otitis, es secundario a manipulación de la persona. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo tema. Este es mucho más corto. Es lo que de repente pueden ver cuando estén internado en emergencia, que son los cuerpos extraños en oído. Muy bien. Igualmente, antes de empezar a hablar de cuerpos extraños, que es bastante corto, tenemos que empezar por una revisión de la anatomía del conducto auditivo externo, ¿sí? El conducto auditivo externo, ya como saben, es un tubo acodado en S que comienza en el fondo de la concha y va a terminar en la membrana timpánica. En su parte externa tiene un esqueleto fibrocartilaginoso, mientras que en la porción medial tiene la parte ósea, como se dijo al inicio. Sus dimensiones van a ser medias exteriores de 10 milímetros de alto por 7,9 de ancho. Entonces, en la parte ósea se han dado cuenta que tiene menor calibre. Tenemos acá la morfología de varios tipos de conducto auditivo. Tenemos el rectilíneo, donde sus acodamientos son poco manifiestos. Va a resultar casi recto, es amplio y va a permitir perfectamente ver la membrana timpánica.
Tenemos el intermedio, que es de tamaño y forma usual, que es el más común. Y tenemos el conducto auditivo estrecho, que es un conducto auditivo tortuoso y es más estrecho de lo normal. Entonces, es ahí donde viene el problema para cuando uno desea evaluar, porque hay que buscar la manera de rectificar el conducto auditivo externo para poder llegar a evaluar lo que es la membrana timpánica. Entonces, los cuerpos extraños son frecuentes más en niños de corta edad o en pacientes con oligofrenia que tienen alguna enfermedad, síndrome de Down u otra más. Y pueden ser objetos animados como objetos inanimados. En objetos animados que tenemos, lo que son mayormente que vamos a encontrar polillas, cucarachas impactadas, mosquitos. Y en los que son los objetos inanimados, tenemos los orgánicos, semillas, legumbres, y los inorgánicos, como que son las pilas, botones, hisopos. Los niños someten las ligas o los pequeños aretes o las bolitas con las que hacen las pulseras también. Entonces, estos se van a dar cuenta que, a excepción de, de lo que son los mosquitos, los insectos que sí se ponen dentro y van molestando, luego de eso no da, otro cuerpo extraño no da ninguna otra molestia, al menos de que se obstruya totalmente el conducto auditivo y van a producir lo que es hipoacusia, y la persona al manipular va a lesionar la piel y es ahí donde va a producir uno las infecciones, va a empezar la otalgia o también se puede perforar la membrana timpánica y lo que da la otorragia. Mm, Para evaluarlo, de inicio tenemos el otoscopio, pero si no se logra evaluar bien con el otoscopio, lo que nosotros utilizamos es el telescopio, una videotoscopía, que es un telescopio conectado a la pantalla que puede ser de 0 grados o de 30 grados, que nos permita ver bien la membrana timpánica. Dentro de lo que da más paciente más va es por el tapón de cerumen, como pueden ver en la imagen, que está obstruyendo totalmente el conducto auditivo. La persona no va a ir de un momento a otro que presenta la hipoacusia, sino de que de repente ingresa líquido y moviliza el tapón y es ahí donde la persona va a notar que está escuchando menos o que le está molestando. Al menos de que sea un tapón de cerumen bastante impactado, puede dar dolor y el paciente va a acudir por dolor también. Entonces, para lo que es la extracción del cuerpo extraño, si es un insecto, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizarlo. ¿Cómo lo inmovilizamos? Con gotas de glicerina líquida o con agua oxigenada. Ya teniendo al insecto inmovilizado, vamos a evitar que nos lacere la membrana timpánica, porque al tratar de salir nos lacera el piso del conducto auditivo, la membrana timpánica, y también ahí evitamos lo que es cuadros infecciosos. Entonces, también tenemos lo que es, como se dijo, el tapón de cerumen, que se va a producir por acumulación de producto de secreción de las glándulas ceruminosas del conducto auditivo, y cuando se detiene por algún motivo natural la migración del mismo es donde se produce la hipoacusia o la sensación de oído tapado. De repente en algún cuerpo extraño como lo que son los aretes, lo de las pulseras, ahí podemos realizar un lavado. En lo que son insectos, tapón de cerumen, o lo que son plásticos, podemos realizar un lavado que nos va a ayudar a retirar, a que salga el cuerpo extraño. Pero cuando no debemos realizar un lavado de oído, cuando son las pilas tipo botón, las que son de reloj, las pequeñas, u objetos higroscópicos, tenemos lo que son las semillas, los frijoles, está totalmente contraindicado el lavado de oído. Ahí se extrae, podemos extraerlo con una pinza o en todo caso si es un niño y no colabora, ya entra a sala de operaciones y bajo sedación con el microscopio hacemos la extracción del cuerpo extraño. Porque si forzamos al niño al manipular, nosotros mismos podemos complicar estos y la mayor complicación que vamos a tener es una perforación timpánica. Y dentro de esa complicación tenemos que ver si es una perforación timpánica pequeña, 10, 20, 30%, que podría cerrar espontáneamente, o si es una muy grande, ya sabemos que esa no va a cerrar
y posteriormente vamos a tener que operar para colocar un injerto. También por bastante manipulación del conducto auditivo, como vamos a contaminarlo, vamos a hacer microheridas y van a entrar objetos contaminantes, podemos causar procesos infecciosos, como los que se ha visto con otitis externa o una otitis media. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, para el caso de la perforación timpánica, ¿solo se espera que cicatrice la herida nada más? Claro, lo que pasa es que tenemos que ver siempre cuánto de perforación hay. Por ejemplo, si yo veo una perforación de un 60% o 70%, eso yo sé que no va a cerrar. Es muy, muy difícil. Entonces, en esos cuadros hay que ya Venoplastia. pensar en un proceso posterior quirúrgico, ¿no? Mantener que no ingrese líquido al oído, mantener por lo menos unos 3 meses sin cuadro infeccioso y ya pensar en colocar un injerto. Pero si veo una perforación, como digo, 10, 20 o 30%, con cuidados, algunas veces también le damos mucovid para nutrir y ayudar a que sea una buena cicatrización. En eso sí podemos pensar en un cierre espontáneo, siempre y cuando la persona se cuide, que no ingrese líquido al oído, evitar procesos de vías respiratorias altas, pues tenemos chance a que pueda cerrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda del tema anterior de otitis externa o otitis media? Doctora, buenas noches. Sobre este tema de cuerpo extraño en el oído, entonces las técnicas de extracción se resumen en el lavado y en casos más complicados, la cirugía. Por ejemplo, si vemos un tapón, un hisopo, si lo podemos sacar con una pinza, con una cocodrilo pequeña, un- se lo puede sacar, como te digo, con una pinza, pero si es un tapón de cerumen, se va a realizar lavado. Y en un primer intento no podemos hacerlo con una pinza, bastante nos va a favorecer el lavado de oído en lo que son, como te digo, insectos, pequeñas, eh, las, los plásticos de hacer, que vienen mayor bastante los niños de hacer pulseritas o los aretes, va a ayudar bastante el lavado de oído. Es una buena opción, si es que se ve que al tratar de manipular no se puede. Gracias, doctora. Ujú. Para decirles, el lavado de oído siempre puede ser como ven en la imagen con una jeringa metálica o también pueden con una jeringa de 20, una alita número 21, cortan la parte plástica y con agua tibia y pueden realizar su lavado de oído. Siempre tratando de rectificar el conducto auditivo. Como ven que en la imagen, el hecho de que esté jalando la oreja significa que está buscando rectificar el conducto auditivo externo. Y, doctora, en mis prácticas escuché algo de los bolsillos de retracción. Mencionaron de que eran por una mala ventilación del oído medio. ¿Cómo es que se causa esta mala ventilación? ¿Por alguna obstrucción o algo? Claro, los bolsillos de retracción los vemos en una otitis media serosa. Lo que les comenté, porque hay una mala ventilación nasal. En los niños puede ser por tabique desviado o por una hipertrofia adenoidea. En los adultos mayormente son por desviación de tabique o por poliposis nasal o alguna tumoración nasal o los cornetes grandes. Recuerden que el oído va a ventilar, la manera de ventilar es por la nariz. Una persona que no respira bien va a repercutir el daño en el oído y se hace lo que es la otitis media serosa, donde va a haber líquido en el oído medio y también como hay problema ventilatorio, se forma el bolsillo de retracción en la membrana timpánica.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta de otitis externa, otitis media o cuerpo extraño, entonces dejamos la clase acá. Hasta la siguiente teoría. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, ¿nos podría pasar el PPT de la clase, por favor? Ya, voy a hablar con la doctora para que les pueda pasar las diapositivas. Y una pregunta más, ¿esta clase está siendo grabada para que pueda verlo de nuevo más tarde? Creo que sí, eso tendría que preguntarle a la doctora Jave para que les pueda pasar la diapositiva y creo que sí se graba la clase. Ya está bien, doctora, muchas gracias. Listo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches.